el oceanólogo Sergio Guevara, que es presidente actualmente de Ensenada, también el señor Rodrigo Llantada, que es Mexicali, que todos ya muchos los conocen. Tenemos también la presencia de el ingeniero Alberto Ramírez Lemus, que es de Tecate, que está por conectarse. Tenemos a nuestra directora Michelle Guerrero, licenciada Michelle Guerrero, directora de aquí de Tijuana, así como también las directoras Dailín, y también por ahí anda, si no mal recuerdo, Claudette de Ensenada y Mexicali, o Mexicali y Ensenada. También tenemos al doctor Adolfo Solís, que es el abogado de cabecera de los SS, que le agradecemos muchísimo todas sus recomendaciones y también sus gestiones que hace para la defensa de nuestros legítimos reclamos o casos que tenemos con las diversas autoridades, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Pues sin más, yo quisiera también decirles que les deseo los mejores porvenires en este próximo 2021, que tengamos un año con mucho más tranquilidad en nuestras familias, que tengamos un año, que tengamos la salud, que es lo más importante. Y bueno, los invito también, les digo que los felicito por el día de ayer, que fue el Día del Periodista. En un momento dado, quizá en un futuro, durante el desarrollo de la reunión, tengamos la oportunidad de expresar un poquito más. Pero bueno, les agradecemos mucho la cobertura. En este día vamos a revisar el tema, que es un tema que ya viene sucediendo aquí en nuestras empresas, y no solo en las empresas, sino también ya en los particulares, que son los cobros que hemos visto. Algunos le dicen recibos locos, tienen varios nombres o sobrenombres, pero se trata del tema de las comisiones del agua, que ya había sucedido aquí en Tijuana desde por ahí, por los meses de abril. Luego se fue a Mexicali, tengo entendido, y luego ahorita está llegando fuerte a la ciudad de Ensenada. Aquí también le vamos a pedir a nuestro compañero Sergio Guevara que nos dé la reseña de lo más reciente que está sucediendo allá en el municipio de Ensenada. Y bueno, es una réplica, aunque tiene una mutación, pero es una réplica de lo que nos vino sucediendo y nos sigue sucediendo aquí en Tijuana y Mexicali y en el resto del estado. Sin más, les doy la más cordial de las bienvenidas y les cedo la palabra al oceanólogo Sergio Guevara. Por favor, Sergio, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos. Y el día de hoy quisiéramos hacer referencia a la problemática que se está viviendo en torno a las restricciones que están realizando los ordenamientos de agua en todo el estado, en particular en nuestro caso de Ensenada. Nosotros lo primero que queremos dejar claro es que si alguien debe legítimamente algunos derechos o algunas cuotas de agua, está bien que... ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos, adelante. Un momento, pedimos que por favor pongan en silencio sus micrófonos. Hay varios conectados que están interrumpiendo la conferencia. Gracias. Bien, decía que lo primero que queremos dejar claro es que aquellas empresas que deban efectivamente derechos o servicios de agua o drenaje, pues tienen que pagarlo, ¿no? Lo que estamos nosotros exigiendo es que los procedimientos de cobro se lleven a cabo de manera legal, se lleven a cabo apegados a derecho, que se siga el debido proceso en todos los casos. Y en el caso de, digamos, si a nivel estatal se llevan alrededor de más de 3,000 empresas dictaminadas. En el caso de Ensenada, han sido dictaminadas alrededor de 150 empresas. Y el común denominador en todos estos, que es casi en todos los casos, no se trata de tomas ilegales ni se trata de cobros de consumo de agua, sino se trata básicamente de querer cobrar derechos en algunos casos que ni siquiera se prestan, como temas de drenaje en algunos casos que
tienen planta de tratamiento, o otros que no tienen servicio de agua. También se ha querido fincar cobros alrededor de esto. El procedimiento que sigue las empresas que están, primero fue una empresa Fisamex, ahora hay otra empresa, Stratimex, que está, digamos, operando de manera similar, que tiene el convenio con las comisiones estatales del agua. Aquí el gran problema es que como estas empresas operan con un porcentaje de la cobranza, que entendemos que es del 20%, pues tienen un incentivo a inflar los cobros de supuestos adeudos. Y con la complicidad de los organismos estatales del agua, coercionan a las empresas amenazándoles con cortar y cumpliéndoles cortando los servicios de agua y de drenaje, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa mucho que este tipo de acciones se estén llevando a cabo no apegadas a derecho y que no se le dé oportunidad a las empresas de defenderse antes de que pudieran tener alguna posibilidad de reaccionar. Tienen que pagar bajo amenaza de cortar. En muchos casos se ha cortado el suministro de agua e incluso de drenaje, tapando el drenaje, y esto está teniendo implicaciones para el clima de inversión, tanto local, nacional, como internacional. Y las inversiones extranjeras que abundan en nuestra entidad están siendo, se están cuestionando seriamente los programas de inversión debido a que sienten que están siendo extorsionados por parte de las autoridades del agua. Entonces, es importante que esto se sepa, reiterando que no estamos en contra de que se pague lo que se debe, pero sí que se apeguen, que sean cualquier responsabilidad que se pueda aplicar, así que conforme a derecho y siguiendo los procedimientos legales y el debido proceso. Muy bien, me gustaría, y le agradezco mucho, Sergio, lo que nos relata con mucha puntuación y claridad ayer en Ensenada. Me gustaría que nuestro amigo y compañero de Mexicali, presidente del CC de Mexicali, señor Rodrigo Llantada, nos diera su interpretación a lo que está sucediendo. Rodrigo, adelante. Gracias, saludo con aprecio a todos quienes hacen favor de acompañar en esta rueda de prensa. Les envío un fuerte abrazo y deseo que este 21 venga pletórico de bendiciones y de éxitos en la medida de lo posible. Bueno, este llamado nuevamente al gobierno del Estado, a las autoridades que inciden en el tema del agua, es en función a que los criterios que se han venido aplicando han sido variantes. Para nosotros es importante poder establecer un puente de comunicación, un entendimiento real. Primero se aplicaba una norma técnica que se cobraba en función de un litraje por metro por segundo, por hectárea, y hoy conocemos algunos casos donde inclusive están cobrando por metros cuadrados, sobre todo particularmente en el tema industrial. Hay otros casos, por ejemplo, y me reservo el nombre por no tener la autorización del empresario, en donde son desarrolladores inmobiliarios, compraron la tierra al Estado, al INDIVI, y el INDIVI, quien correspondía cubrir los derechos de conexión y las obligaciones fiscales, no lo hicieron, y si bien es cierto que al desarrollador no le han fincado un crédito, tampoco es cierto que le dan una liberación. Es decir, y conocemos otros casos en donde tienen derechos de agua, de Conagua, de canales de riego, de pozos, en donde no debería intervenir
la autoridad estatal y aún así son sujetos de señalamientos. El llamado es, estamos en una severa crisis económica. No eludimos, lo señaló Sergio y queremos ser reiterativos, no eludimos a las responsabilidades si éstas existen. Necesitamos establecer criterios y mecanismos de pago si existiera un crédito fincado dentro de las leyes observadas en ese sentido. Lo que necesitamos es fortalecer el ambiente con certidumbre. Hoy tenemos el reto de que todavía ayer el CC de Mexicali estuvo en sesión con el secretario de Salud y el de Desarrollo Económico, y la previsión para el 2021 es que seguiremos en iguales circunstancias, y eso viene a complicar de manera sustantiva la difícil ya situación. Necesitamos sensibilidad, necesitamos entendimiento, queremos colaborar. Siempre el sector empresarial ha mostrado nobleza, atención, y no buscamos eludir las responsabilidades, pero sí buscamos que se establezcan reglas claras, sobre todo en un marco de legalidad. Hasta ahí mi comentario, Gabriel. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues tratando de abonar un poco al comentario, yo creo que pues ya estamos en otro año. 2021 es un año, a todas luces, un año muy retador para las empresas y para todos nosotros, los que colaboramos en ellas. Y hay que entender que y ahorita vamos a tener la interpretación del doctor Adolfo Solís, que nos va a explicar detalladamente pues, los caminos que pudiéramos tomar, pero lo que no hemos querido tomar todavía en conjunto o hacer una ruta que ya lo hemos hecho en otros casos, por el motivo de que necesitamos seguir trabajando. La forma de conducirse, por lo menos del organismo del agua aquí en Tijuana, ha sido, sobre todo al inicio, fue una forma muy coercitiva y muy fuerte, y lo vivimos en nuestro aeropuerto de Tijuana. Si se recuerdan, en algunos meses atrás tuvimos, pues los que por ahí pasaban, los que usaban el aeropuerto, tuvieron que ir a los baños en la parte de afuera, o sea, en la calle, prácticamente deteriorando nuestra imagen ante todos los turistas y todos los usuarios del aeropuerto. Y así nos fue sucediendo también en las empresas, donde varias de ellas, y fueron filmadas inclusive, se les tapó el drenaje, y pues eso obviamente con la situación de salud y pandemia, pues es algo que pues resulta ser que no pudiéramos interponer ningún recurso en ese momento, porque pues teníamos el miedo de que sufrieran un daño permanente o más fuerte nuestros empleados, ¿no? Entonces, estamos volviendo a solicitar la cordura o el entendimiento, y que si se deben algunos adeudos y que si nos fijan alguna responsabilidad financiera, se haga con toda la precaución y con el tiempo que demandan los tiempos actuales, apegados a la ley 100%, pero también con el tiempo que se requiere para también defendernos, ¿no? O defenderlos a los que le están sucediendo. Esa es la petición que hasta este momento tenemos. Pero bueno, no quisiera adelantar, yo le quisiera pasar la voz al doctor Adolfo Solís para que nos dé sus puntuales observaciones. Gracias. Antes que nada, quiero decirle a todos que espero que tengan mucha salud y que la pasen muy bien de aquí al futuro. Y el tema del agua no es un tema menor, porque es un tema que representa el Estado de Derecho y la estabilidad en Baja California. La estabilidad y la seguridad jurídica como herramientas no económicas son el único elemento o principio que puede generar el crecimiento o el decrecimiento de las empresas. Lamentablemente, hemos visto un poder fáctico que se hace superior a la ley. Hemos visto que se ha encomendado en una adjudicación directa de servicios 1-2020 a FISAMEX, se ha encomendado una cobranza que salió fuera de los marcos legales. Hay parámetros en la ley, hay reglas en la ley, hay procedimientos en la ley, hay mecanismos para dictaminar, hay mecanismos para cobrar, hay mecanismos en la ley para encontrar a los deudores, hay mecanismos para hacerle pagar a los que no pagaron, hay mecanismos para que se obligue a cumplir al incumplido.
Pero aquí un hombre se hizo superior a la ley. Y eso es sumamente grave y es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque con cobros de agua no contabilizada, con cobros de derechos de conexión, de alcantarillado, se empezaron a hacer manipulaciones normativas con unos PowerPoint que ellos les llaman dictamen. Unos PowerPoint sin metodología, sin técnica, arbitrarios, unilaterales y con voracidad, porque naturalmente si le encomiendas a una empresa privada con una recompensa del 20% de cobrar un estímulo por el agua aparentemente no contabilizada o diferencias que llegues a tener por derechos de conexión, naturalmente estás creando un monstruo que se volvió superior a la ley. Y aquí empieza el problema. Cuando esa entidad fáctica, una empresa privada, empieza no solo a acusar, sino a exponer públicamente, junto con funcionarios, a empresas, sacando un listado que empieza a generar estragos en la credibilidad de las empresas y sin respetar ningún principio básico, procedimiento, la ley simplemente se les dice tú debes dinero y tienes que pagar. Y si no te quito los medidores, te suspendo el suministro de agua y te arrojo hasta cemento al drenaje. Eso me parece que es una acción vulgar, una acción poco estática en el marco de derecho, que no debió de haber pasado, no debió de haber siquiera suscitado. Pero ¿qué ocurre ante todo esto? Nos enfrentamos que hoy en día, en todo el Estado, estos órganos que se conoce como Fisamex o la actual empresa que está operando, Stratimex, y cualquier otra que opere, que ni siquiera tienen infraestructura, fueron creadas para este propósito único. Me parece que cualquier proceso que hagan ellos está viciado de origen y eso va a repercutir en las arcas públicas en el futuro, como ahorita se los voy a explicar. Pero les voy a decir, primero, tenemos legislaciones actualmente que reglamentan, que regulan cada uno de los procedimientos. Y ni siquiera nosotros hemos tenido la oportunidad, de que esos procedimientos se respeten. Simplemente hay que ir a la ley que reglamente el servicio de agua potable en el estado de Baja California. En ninguna parte establece un mecanismo como el que se ha hecho. Quitar los medidores, tapar el drenaje, amenazar, acusar, publicar. Ni siquiera la Secretaría de la Función Pública tiene esa función, pero ellos dicen que tienen la función, lo cual no es cierto. Y eso se va a hacer valer en los tribunales y conforme a la ley. Pero lo que es importante es lo siguiente. Lo que es importante es que si además no hay procedimientos legales, no se respeta la ley, es un criterio unilateral. Si además nos damos cuenta que hay una serie de acciones que repercuten en acusaciones directas, de impago o de no pago. Si hay derechos de conexión, de acuerdo a nuestra legislación, hay mecanismos prescriptorios y de caducidad. Si alguien debía en 1970, 1980, en 1990, en el 2000, hay mecanismos que el Estado de Derecho provee para que caduquen las facultades de las autoridades o para que prescriban los créditos. No fueron exigidas, entonces que se le finca responsabilidad a los funcionarios que no las exigieron. Pero eso no puede permitir que una empresa privada llegue y como un verdugo trate de hacer cobranzas fuera del marco legal. El mecanismo de cobranza que se hizo y que se está haciendo por todas las comisiones del agua del Estado se llama concusión, es un delito. Y ese delito, naturalmente, se gesta a nivel federal en el artículo 208 del Código Penal Federal. Y aquellos servidores públicos que con ese carácter de servidores públicos están cobrando a título de impuesto, de contribución, de recargo, de renta, lo que ustedes quieran llamarle, como le quiera llamar Fisamex. Si quieren cobrar algún emolumento, y estos exigen por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa, a unas sabiendas que es indebida, o una cantidad mayor de la que corresponde, hay concusión. Esos recibos locos que le llegan a la población en general son concusión pura. Eso es un delito. Y me parece que eso
va a tener que responder claramente esa empresa y todas las que estén involucradas y todos los funcionarios que se involucraron en ello. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vemos pocas acciones legales? Porque ha habido represalias. Aquellos que han presentado denuncias, aquellos que han tratado de quejarse, presentar amparos, y no solo denuncias públicas, sino que las empresas se usa al propio Estado como una herramienta de control de ellos. Se les manda COEPRIS a la Secretaría de Trabajo y les dicen, hay una telaraña en tu establecimiento y por tanto no cumples con las medidas y regulaciones y hay que clausurar. Y te tienes que desistir de todas las acciones legales para que te vuelvan a reaperturar. Si quieres hacer algún procedimiento o trámite, está condicionado a que pagues. Entonces, más allá de eso, más allá de ese antecedente, vamos a partir directamente de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Pues una cosa muy sencilla. Primero, presentar las acciones legales. A mí me parece que hoy está detenida el conjunto de acciones legales individuales por ese temor a las represalias, pero que se va a desatar, se va a desatar. Hay 450 empresas al menos, 450 empresas que han sido objeto o víctima de este mecanismo exactivo y legal, que van a presentar las denuncias en los plazos correspondientes. También hay formas de presentar acciones vía litis consorcio activa. La litis consorcio activa es un mecanismo que permite agrupar a varios actores, a varios afectados que en conjunto pueden ir a reclamar sus derechos. Porque ya vimos que si los reclamamos de forma individual, son objeto de represalias. Y aquí pareciera que el que grita más o el que acusa más o el que dice más es el que tiene la razón, pero no. El que tiene la razón es el que actúa dentro del marco de la ley. El que actúe fuera del marco de la ley, lo que hoy implican sus acusaciones, mañana van a ser las propias herramientas con las cuales van a ser sancionados. Todos esos funcionarios, todos esos dictámenes, todas aquellas operaciones que se les obliga a pagar a las personas y a veces pagan y ni siquiera se les dan los recibos de ese pago. Y déjenme decirles una cosa que es más importante, que hay lugares tan absurdos en el propio Estado que a veces hasta llegan a cobrar el IVA por esos pagos de derechos. Es decir, pagamos un impuesto sobre un impuesto. Para que se puedan dar cuenta la falta de conocimiento técnico de las autoridades. No solo llevan a cabo procedimientos conforme a la ley, sino que establecen mecanismos y exigen garantías. Ahora traen de moda exigir garantías por la conexión y suministro de agua potable. Esto se gesta en el momento en que se lleva a cabo. Entonces, de que vienen denuncias de carácter penal y las empresas pueden decidir presentar estas denuncias, lo pueden hacer. Que se pueden hacer acciones de litis consorcio activa para reclamar desde la vía constitucional, desde la vía legal, desde la vía de las responsabilidades administrativas de todos aquellos que incurrieron, también se puede hacer. Pero lo que es importante es algo que ustedes tienen que conocer. La mayor parte de actos jurídicos que se celebraron por parte de FISAMEX no son actos jurídicos per se. Es decir, a la persona se le pagó, se le bloqueó el drenaje, se le bloqueó el suministro de agua y va y paga a la persona. Pero pagó y cuando la persona quiere ir a reclamar su devolución del impuesto, le van a decir, señor, pues usted vino y pagó, no hay un acto jurídico. Entonces, es muy importante para todos los empresarios que sepan que una de las trampas que se está utilizando por parte de FISAMEX es no generar un acto jurídico, porque es la forma de no dejar un antecedente de la violación de hecho o de derecho que se está generando. Entonces, el empresario tiene que generar el acto jurídico, porque de lo contrario va a ser objeto de esa violación permanente y ese dinero lo va a perder. La segunda cosa es que una vez generado el acto jurídico, eso le va a dar derecho a la devolución. Y le va a dar derecho a la devolución por una simple razón, porque todos esos cobros están prescritos y caducos. Todos están prescritos y caducos. Porque todos se hicieron contraponiéndose a la ley que reglamenta el servicio de agua. Todos. Esa ley establece ya cómo se debe hacer el cobro y la exacción.
y no se respetó. ¿Qué va a suceder con todos esos pagos? Que una vez que inicien las solicitudes de devolución en los tribunales, la Hacienda Pública va a tener que regresar todo el dinero que se ha recibido el día de hoy. Y los gobiernos futuros van a tener que sacar, porque va a venir por obligación de jueces y de magistrados, el cumplimiento de las sentencias, van a tener que sacar, quieran o no quieran, van a tener que sacar el dinero y regresarlo. Pero y entonces Fisamex y las demás compañías van a quedarse con ese 20% que ilícitamente, que ilegalmente y bajo un mecanismo de concusión cobraron. ¿Qué significa el día de hoy? Que si hay un problema en el Estado, y el problema en el Estado se llama violación al Estado de Derecho, que sí se pueden hacer acciones, sí se pueden hacer acciones. Hoy me parece que las comisiones del agua creen que no va a haber una repercusión a todo ese actuar. Pero a mí me parece que la mayor parte de funcionarios van a terminar con procesos penales. Ese dinero que se está pagando se va a tener que devolver. Y a final de cuentas, las empresas que participaron en esto y aquellos que acusaron públicamente en videos, en audios, en televisión a empresas, van a tener que asumir responsabilidades de carácter civil, de carácter administrativo y de carácter penal. Hoy, ¿qué opción tiene el empresario? Uno, agruparse y presentar las acciones de forma individual o de forma colectiva. ¿Se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Hoy, solicitar las devoluciones de los pagos indebidos de forma individual y seguir exigiendo el respeto al Estado de Derecho. Me parece que son claves fundamentales para tener estabilidad en ese Estado. De nada sirve recaudar lo que tienes que regresar y vas a tener que regresarlo con los intereses respectivos. Por cada peso recaudado que se tenga que regresar en juicio, el Estado va a tener que indemnizar mediante los intereses. Si dice el Estado que ha recuperado 1.500 millones de forma indebida, cuando terminen los procedimientos va a regresar al menos 3.000 millones por esa indemnización y esos intereses que se van a tener que pagar. ¿Qué significa? Que estamos actuando mal. La invitación es para que corrijamos los procedimientos. Si alguien debe, que se utilice la ley con los procedimientos que dice la ley y que se le exige el pago. Que no se tolere a los incumplidos. Que no se tolere a los que tengan tomas clandestinas. La ley establece procedimientos. Incluso la reforma del 22 de junio que publicó el actual gobierno establece sanciones de carácter penal para aquellos que tengan tomas clandestinas, que se roben el agua y todo. Entonces, que se ejerce el Estado de Derecho. Pero no tratemos de crucificar a los empresarios y que por unos malos paguen todos. Me parece que estamos actuando mal y que eso va a traer repercusiones a las arcas gubernamentales. Ese es mi comentario para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Creo que fue muy claro. Pues seguiría yo creo que las preguntas de nuestros compañeros periodistas y reporteros, salvo que alguno de nuestros presidentes quisiera ahondar un poquito más en el tema, o si no, daríamos esa oportunidad. ¿Qué les parece? Sí, la participación de los reporteros, gracias. Adrián, ¿nos Sí. puedes ayudar a coordinar las preguntas, por favor? Muy bien, correcto. Si gustan, pueden abrir su micrófono y levantar la manita que tienen también en la aplicación o mandar su mensaje, su pregunta también vía chat. Si gustan, pueden abrir su micrófono y adelante. Buenos días. Les saluda Gerardo Sánchez del periódico El Vigía de la ciudad de Ensenada. Esta pregunta va dirigida al señor Solís en primera parte y después a quien le corresponda por parte de los consejos coordinadores. La primera, señor Solís, ¿se puede cobrar lo que no existe? Yo llevo 14 días solicitando diariamente a la CESPE que me informe si hay redes de drenaje y de agua en el Hotel Estero. Hasta el momento no me han respondido. No sé si están buscando las redes o no sé qué están buscando para responderme. ¿Se puede cobrar lo que no existe? ¿Hay alguna manera de que jurídicamente se justifique el cobro de lo que no existe? Esa sería mi primera pregunta.
La otra, en el tema de la coalición o esta agrupación de las víctimas, ¿hay plazos, hay términos legales para que tuvieran que hacer la denuncia correspondiente? Y por último, en el caso de esta coalición o esta agrupación de víctimas, ¿encabezarían las mismas los consejos coordinadores de cada municipio o de los respectivos municipios? Gracias, buen día. Claro, le contesto las primeras dos que me competen. Naturalmente no solo está impedida la autoridad para cobrar lo que no existe. Si están buscando redes y no las hay, aunque las encontraran, el mecanismo para hacer el cobro está regulado en la ley que reglamenta el servicio de agua. El procedimiento que se llevó a cabo, la determinación fáctica que se llevó a cabo, la presuntiva que se lleva a cabo, ni siquiera está dentro del marco organizacional que establece esa ley que reglamenta el servicio. Entonces, no se puede cobrar. Se está actuando fuera de la ley. Por eso les decía, es una concusión pura, es una exacción forzosa. Si tú dejas en manos de alguien que cobre lo que quiera en base a su dictamen, sin límites, sin reglas, sin marco legal, naturalmente lo vuelves un tirano. Y lo que vemos en ese tipo de empresas privadas, que se les dio el 20% y que controlan las cuentas, porque déjame decirte una cosa, que controlan las cuentas donde se deposita el dinero y ellos son los que retiran y reparten todo lo demás. Entonces, eso es un mecanismo verdaderamente opaco que va a tener consecuencias legales. Por otra parte, lo de las víctimas. Las víctimas o todos los afectados sí tienen plazos legales, naturalmente. Si tú pagas y no haces nada, si tú pagas y no tienes un recibo que lo compruebe, no tienes un acto jurídico, no tienes nada, ellos van a decirte, fue una autocorrección. Usted no agotó ningún plazo legal, ni para inconformarse ante la propia CES. No recibimos nada en el plazo para inconformarse ante la CES. No recibimos nada en los contenciosos administrativos, no recibimos nada en los amparos, entonces usted hizo una autocorrección. Y entonces ese dinero se va a legitimar como si hubiera sido correctamente cobrado. Entonces las personas sí tienen que hacer. Recuerden una cosa, que amén de que ya hayan pagado, pueden hacer su solicitud de pago de lo indebido. Seguramente no les van a contestar, seguramente van a tener que acudir a la negativa ficta, y cuando acudan al juicio de negativa ficta, la autoridad va a tener que comprobar metodológicamente cómo llegó a esa diferencia, cómo llegó a ese cobro. Pero sí tienen que hacerlo, porque de lo contrario van a precluir sus derechos. Con respecto a si encabezarían los consejos esta coalición, esta agrupación de víctimas o de afectados, el que quiera responder. Si gusta, Sergio. El procedimiento normal, si me permiten, es nosotros como CCES tenemos a 60 organismos afiliados a nivel estatal. Cada municipio tiene los propios, ¿no? Tijuana, por ejemplo, tiene 17. Entonces, dependemos de las empresas y de los organismos que son parte de nuestros consejos, que es la gran totalidad de los sectores de la economía. Entonces, necesitamos, pues, que las empresas busquen a sus organizaciones empresariales, que es lo normal, y ellas soliciten al CCE que hagamos una acción conjunta como la que está sugiriendo el doctor. Entonces, no sé si me expliqué, pero ese es el procedimiento natural para lo que fueron hechos los consejos coordinadores empresariales. Y eso es lo que estaríamos esperando, porque ya vemos que son muchísimas empresas. Aquí nos mencionaron que son más de 500 empresas las que ya han puesto alguna denuncia o están a punto de. Pero yo me atrevo a decir que a nivel estatal a lo mejor ya inconformes rebasa los miles de empresas. Y ahora lo estamos viendo con personas físicas, como usted lo acaba de comentar, ¿no? Sería mi intervención ahí. No sé si se respondió el tema, la pregunta directa que fue si vencen los plazos para interponer alguna acción, doctor. Si vencen los plazos y no hacemos nada. Pero tendrás algún tiempo, 60 días, 90 días, un año. Bueno, yo les voy a decir, los plazos para obtener la devolución prescriben en el mismo plazo que el crédito fiscal. Los plazos prescriptorios son de 5 años
y por tanto el plazo para obtener la devolución, para solicitar la devolución del pago del indebido debe de ser de 5 años. Así es de que lo aconsejable aquí es que ya presenten su solicitud de devolución desde ahorita, para que dejen el antecedente, no que se esperen al 5º año para hacerlo. Es mejor que corra el plazo para hacer la negativa ficta y que ustedes puedan tener los mecanismos reales de control de la legalidad para que puedan el día de mañana recuperar ese dinero. Porque de lo contrario va a ser más difícil armar, y con la poca organización que tiene la CES, con la poca estructura y con los pocos expedientes, cuando ustedes pidan el expediente administrativo les van a decir, no, pues sabes que no tenemos, más que tenemos un PowerPoint de FISAMEX. Entonces, creo que se tienen que hacer las acciones legales rapidísimo, porque ellos hicieron un mecanismo que se llama prueba negativa. Dicen, tráeme empresario el recibo de pagos de derechos de conexión. No, espérame. Tú debes de decirme si incumplí o no incumplí. Y tú en tus archivos debes de tener esos recibos, no aventarle la carga al empresario. Por eso es importantísimo reclamarlo. Pero esa cantidad, por ser reclamo de cobros o ser una exacción sobre deudas prescritas, simplemente no tiene futuro para la autoridad. Bien, entonces contestó la pregunta, quiero entender, ¿verdad? Bien. Gracias, muy amables. Bien. Continuamos con Armando Nieblas y después con Rafael Torres, que son los que han escrito para la pregunta. Adelante, Armando Nieblas, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todas y todos. Preguntarle al licenciado Camarena, hace unos días, el 30 de diciembre, el titular de la CEPROA comentaba que ya hay por lo menos 100 amparos, ¿no?, en contra de estos cobros de FISAMEX. Saber qué datos tienen ustedes ahí en el CCE, qué tantos amparos tienen registrados o se han enterado de empresas que se hayan presentado amparos. Y también preguntarle algo de lo que comentaba el doctor Adolfo Solís. Hablaba de que 450 empresas han sido víctimas de estos cobros y que pudieran presentar denuncias penales. Saber si hay algunas ya lo iniciaron o cómo salió ese dato, ¿no? ¿Ya le manifestaron a usted que quieren hacer eso tal cual? Serían las dos preguntas, gracias. Si me permiten, en el caso de Tijuana, yo como presidente coordinador ahorita actualmente no tenemos la información de cuántas empresas hayan presentado su proceso. Entiendo que ha sido directamente con sus abogados o con las cámaras que los representan. Aún no ha existido esta acción común, por decir, de todas las empresas, ¿no? Es la acción que nos recomienda el doctor, pero aún no ha existido en este momento. Eso es por lo que me corresponde a Tijuana. Y dejaría al doctor y a mis otros compañeros presidentes si quisieran informarte. Sí, y te quiero comentar que, como dice Gabriel, efectivamente las acciones se han presentado de forma individual. Muchas empresas han optado por el amparo para que a través de la suspensión con un acto positivo se pueda restablecer el suministro de agua, sobre todo en época de pandemia, que es un derecho humano y que no puede estar ilimitado. Pero aparte también ha habido denuncias de carácter penal que se han presentado en las fiscalías y esas empresas han sido víctimas de mucha presión por parte de la COEPRIS y por parte de la Secretaría del Trabajo para que se desistan. Y la mayor parte de los empresarios tienen ya con los abogados, yo he celebrado reuniones con un grupo muy grande de abogados que representan a empresas y nosotros mismos, y al menos te puedo asegurar que en los próximos meses se van a desatar al menos unas 450 denuncias de carácter penal. Se van a desatar al menos unas 800 acciones de cobro por pago de lo indebido. Y se van a dar cuenta que esto va a generar un problema para el Estado. Este gobierno se va a ir y va a decir, no, la cobranza que se tenía que hacer, pero a final de cuentas van a tener que responder por esa actuación. Bien, si gustan continuamos con la siguiente participante. Tenemos a Rafael Torres. Rafael, adelante. Te suena noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta serían dos. Una es, ¿a cuánto ascendería el tema de las 800 acciones legales de cobro por pago de lo indebido?
Y la segunda es, estamos en una época electoral. El sector sin duda es importante en el tema político y me imagino que se acercarán a ustedes los candidatos. ¿Habrá petición, habrá algún mecanismo por parte de ustedes para precisamente poner alguna especie de candado o alguna especie de convenio para que esta situación fáctica del poder no siga sucediendo? Esto es para los presidentes de las cámaras. No sé si, Rodrigo, me quisieras ayudar ahí con la respuesta. Sí, mira, en cuanto a el monto, pues depende de quienes inicien el procedimiento jurídico. Lo que sí sabemos, ya lo decía el licenciado Adolfo Solís, que se han recaudado más de 1.400 millones de pesos por distintos conceptos en esta cruzada. Y en cuanto a cómo nosotros no tenemos facultades de incidir, jurídicas de incidir, evidentemente será un tema que pondremos en la agenda con todos los candidatos, con los diferentes candidatos. Hemos visto a lo largo de las 2 o 3 últimas legislaturas el deterioro tan grande que ha existido en materia de legislación, cada vez más opacos, salvazos, legislaciones a favor de un criterio, y creo que en lugar de ir hacia enfrente estamos teniendo un retroceso importante y evidentemente buscaremos incidir entre los diferentes candidatos a diputados. Tenemos que buscar las mejores prácticas parlamentarias, tenemos que involucrar a la sociedad y tenemos que involucrar al sector productivo. Solamente así podremos encontrar las causas y las formas que nos permitan sobreseer de la difícil situación que hoy impera en el Estado. Porque ninguna de estas medidas que se han tomado tienden a una mejora en la historia del tiempo, ni en corto ni en largo plazo. No estamos viendo resueltos los grandes problemas que tiene el Estado. Y esos problemas se van a resolver a través de cambios y legislaciones en las estructuras jurídicas y básicas del Ejecutivo. Y esa será una agenda importante a desahogar por parte del sector empresarial. Hasta ahí mi comentario. Sergio, no sé si quisieras apuntar un poco más. Bueno, sí, yo creo que las acciones, tendrían que ser en principio individuales y van a ser, pueden ser coordinadas, apoyadas por programas empresariales, pero fundamentalmente a través de las respectivas cámaras. Sobre el tema, yo quisiera enfatizar un poco el tema de lo que significa esta situación para el clima de inversión y de crecimiento en el Estado. Existen evidentemente corporativos a nivel internacional que tienen parte de su proceso de producción en el Estado, y que cualquier afectación significa para ellos no solamente pérdidas en la operación que está llevando a cabo aquí, sino implica pérdidas en operaciones internacionales. Y esto significa en muchos cientos y hasta miles de millones de dólares. Por lo que el que estén ahorita siendo coercionados a pagar algo que incluso se considera injusto, está generando una situación de retraimiento en la inversión. Y este es algo, este clima que está generando, es algo que al final va a ser, va a costar trabajo revertirlo. O sea, va a costar trabajo volver a recuperar la confianza en las inversiones en el Estado. Eso es sumamente importante que se alce la voz y que se cambie el rumbo del accionar de las autoridades en el
Adelante, Adrián. Bien, ¿algún otro comentario? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta de Arturo López. Tiene 3 preguntas. La pregunta es, ¿qué tiempo puede llevar una resolución en contra de las autoridades ante las demandas que pudieran presentar los afectados? La siguiente pregunta dice, ¿existe coalición de funcionarios públicos para actuar fuera de la ley? Y la tercera dice, ¿qué penas pueden enfrentar los funcionarios y los dueños de las empresas que están actuando como cobradoras? Creo que esa corresponde al doctor Solís. Sí. Sí, claro. Adelante. Comento rápidamente. En la primera pregunta, tiempo de resolución, dependiendo del tipo de acciones, vamos a suponer que fueran amparos, se van a llevar unos 6 a 8 meses. Si fueran juicios de energía ficta o juicios contenciosos administrativos por la devolución del dinero que indebidamente se cobró, se puede llevar, dada la deficiente estructura que hay aquí en el Estado, puede llevarse hasta 2 años y medio, y más la ejecución de esa sentencia puede llevarse hasta 3 años. Pero imaginen los intereses de 3 años que tendría que pagar el Estado, casi se duplicaría el crédito, se duplicaría a favor del contribuyente el crédito. Eso sería. Y si hablamos de si hay alguna coalición de funcionarios, más bien hay una participación continua en las acciones que sí van a tener que repercutir. Hay varios tipos de responsabilidad, desde aquel que publica en un video, en un audio, o en una declaración, o en una mañanera que expone a las empresas, usando frases y calificativos como que se roban el agua, como que son unas rateras. Eso va a tener una responsabilidad. Hay responsabilidades penales para aquellos que hicieron la cobranza respectiva, es decir, los de la CESP y los de FISAMEX van a tener responsabilidades penales que van a superar los 5 años de prisión. También va a haber, naturalmente, acciones civiles por todo el daño causado, por la negligencia que se perpetró en este tipo de acciones, y estas acciones civiles van a ser de carácter indemnizatorio. Cada empresa, de acuerdo al daño que haya sufrido por la limitación o el freno o el impedimento para operar, basado en este tipo de acciones, como ocurre en muchos órganos muy grandes, como ya lo comentó Gabriel, lo que pasó con el aeropuerto aquí en Tijuana. Regularmente esos te voy a mandar la liga de la conferencia, güey. También el audio es un chingo, está bien largo, güey, va 1 hora, güey. Civil, pero también esos cobros van a... Te paso el link, está en línea el link, güey, está en Facebook. Sino al bolsillo de todos aquellos que perpetraron esta acción. Sí, se escucha bien. Eso serían las 3 preguntas que en esencia sustentaste. Bueno, te paso el audio, ¿va? Sale, va. Bien, muy bien, continuamos con la siguiente participación, sería de José Luis García. Si gustas abrir tu micrófono, José Luis. Y para terminar, casi justo a las 12 del día, tendremos nada más 2 participaciones, una de Alejandra Pérez y la última de Julieta Aragón para darle finalización a la conferencia. Tenemos una última con Corina Sánchez, también, para darle pie a esos tres respuestas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad. Quería preguntarle a los presidentes de los CCEs por qué hasta ahorita, por qué después de 9 meses de que el gobierno municipal, el gobierno estatal de Morena ha estado presionando a los empresarios, hasta ahorita se están poniendo de acuerdo para juntos poder contestarle al gobernador, el cual ha ignorado a la IP en estos 9 meses y ni siquiera ha tenido reuniones con ustedes. Entonces nos gustaría saber por qué hasta ahorita se están poniendo a tratar de controlar estos abusos. Adelante, Rodrigo. Sí, no es hasta ahorita, compañero. En Mexicali hicimos una conferencia de prensa en donde abordamos una temática por sector, en donde le llamamos que con estas medidas sería muy difícil continuar, sería muy difícil preservar las fuentes de trabajo, en donde instamos a la autoridad. Pero déjame decírtelo y no lo tomes de manera personal,
al día siguiente de los distintos señalamientos y de las conferencias de prensa o boletines que hemos emitido, ha habido muy poca réplica por parte de los medios. Hemos percibido una autocensura por parte de los medios, y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede resultar irrisorio, pero verdaderamente es una realidad. En otra época, el hecho de que se presentara la iniciativa, la tan lamentable iniciativa de cambio de sede de la capital, hubiera sido motivo para que todos los medios nos hubieran estado buscando, y no recibimos ninguna llamada. Y ni esa ni para otras causas. Hemos estado nosotros tratando de motivar a los medios para que repliquen el sentir del sector empresarial, y hemos buscado, y desgraciadamente no en todos los casos hemos encontrado el eco. Insisto, no es personal. Hay algunos que han hecho un esfuerzo, lo reconozco, pero también son los más que no, y no quisiéramos pensar que hay razones suficientes para poder limitar la libertad de expresión, porque sí hemos querido hacerlo puntual. Este es nuevamente un llamado, ya lo habíamos hecho en Tijuana en una conferencia de prensa también, y bueno, pues aquí estamos y estaremos incidiendo en los aspectos que afecten a la productividad, que afecten el desarrollo debido de nuestras actividades. Hasta ahí mi comentario, gracias. A mí me gustaría poder aclarar lo que acabo de comentar. Si quieres, le damos la palabra a Sergio, al presidente Sergio de Ensenada, y con mucho gusto, José Luis. Sí, bueno, hay una realidad, y la realidad es que las empresas, muchas empresas están siendo coaccionadas a tal grado que tienen miedo, han tenido miedo de salir abiertamente a defenderse. Muchas empresas han preferido pagar, incluso no han iniciado demandas o recursos, no han interpuesto recursos legales para recuperar el dinero pagado. Pero esto está cambiando porque cada vez más hay más empresas que están indignadas, cada vez es más generalizado, son más generalizados los abusos, y esto está cambiando todos los días. Me parece que lo que dijo el presidente Rodrigo Yantada en relación a la autocensura resulta importante, porque nosotros hemos visto que hay un control de los medios, en muchos de los medios, no de todos, evidentemente, pero muchos de los medios por parte del Estado, ¿no? Entonces, el llamado es también a que repliquen, digamos, el llamado del sector empresarial en relación a estas arbitrariedades. Bien, adelante, José Luis, si tuvieras algún comentario adicional. Muchas gracias, Gabriel. Sí, un poco comentarle al presidente de Mexicali sobre el tema de lo del cambio de la capital. Desde mi punto de vista, estando en Tijuana, no tomamos en serio esa nota porque consideramos que era una caja de Pandora, era un distractor. El gobierno del estado se ha especializado en mandar cajas de Pandora y distractores. Constantemente lo está haciendo el presidente de la República, lo copia Jaime Bonilla, y están saliendo muchas notas que son fake news. Entonces, para poder darle continuidad a una nota de ese tipo, la verdad da hasta risa. O sea, pretender que el señor gobernador quiera cambiar la capital, perdóname, pero a mí me da risa. Entonces, dar seguimiento a una nota de ese tipo, desde mi punto de vista como medio de comunicación, no lo haría. Segundo, sobre el tema de lo que está haciendo el gobernador con el sector empresarial, a mí sí me parece preocupante, porque sí veo una falta de liderazgo del sector empresarial de unirse para poder contrarrestar al señor gobernador. Ni el señor gobernador, ni el secretario de Economía, ni nadie prácticamente ha atendido en esta administración el tema de los microempresarios, que somos el 95% del tejido empresarial. Nos están golpeando, nos siguen golpeando. Si a ustedes, a los grandes, los están atosigando con presiones para que les paguen y para que no generen, imagínense cómo están los pequeños. Pero, sin embargo, yo no veo coacción en parte del CCE. Por eso mi pregunta original fue: ¿por qué después de 9 meses
y a punto de entrar otra vez en campañas electorales, donde les van a volver a venir a pedir el voto y a volver a pedirles dinero para las campañas, ¿por qué el CCE no se ha unido anteriormente? Bien. Mira, José Luis, nada más para concluir, Gabriel, a ver, no, tienes razón, definitivamente era un distractor, un muy lamentable distractor en un momento en que la agenda debe ser otra. A lo mejor, y hay mea culpa, no ha resonado lo suficiente el trabajo, pero sí te quiero decir que hemos sido incisivos con quienes nos han dado la oportunidad de platicar, porque también es una nueva forma de hacer política por parte de este gobierno que a todos nos agarró por sorpresa. También con los pocos que nos han atendido hemos puesto sobre la mesa la agenda, tratando de establecer un puente de comunicación, porque para lo que a nosotros nos interesa es buscar soluciones, es buscar resolver las cosas de fondo, pero ni una ni otra. Tampoco queremos estar en contra de todo, a favor de nada. Ya intentamos, José Luis, te lo digo con franca realidad, ya intentamos de todo. Y bien señalas, y les pusimos sobre las mesas lo grave que está haciendo las políticas en atención a las pequeñas y a las micros y medianas empresas. Sin embargo, han sido indiferentes, han sido omisos y quizás pudieran ser una estrategia a modo. Y estaremos haciendo lo propio, José Luis. Hasta ahí mi comentario. Bueno, más de mi parte, rápidamente decirte que pues pueden checarlo, pueden verificarlo en la prensa, en los medios, hace varios meses, desde abril, en parte de Tijuana, por lo menos, hemos tenido reuniones con lo que es la CES, con el director de la CES, que es el señor Rosete, estuvo con nosotros en el CCE. También tuvimos reunión virtual con el nuevo secretario, que fue Salomón Faz, donde básicamente le externábamos la preocupación que teníamos porque se llevaran a cabo los procedimientos que tanto hemos aquí dicho, que se hagan los cobros, los señalamientos a través de la norma, la ley, los procedimientos, para darnos oportunidad de defender y que no sea un clima negativo. Sin embargo, pues no hemos visto los resultados y no hemos tenido buenos resultados. Por último, Román, recordarte también que tú sabes muy bien que los CCE están conformados por varios organismos. Muchos de ellos tienen muchas micros, entre ellas, por ejemplo, Canacintra, por ejemplo, Canacope, ¿no? La Cámara de Comercio en Pequeño es parte del CCE, y no todos somos grandes o no todos somos medianos, no todos somos chicos, ni todos somos micros. Entonces hay una buena mezcla, José Luis, de representatividad de los organismos. Gracias. Pasamos a la siguiente. Si me dejan agregar algo para el comentario de José Luis que me parece muy importante cuando dice ¿por qué hasta ahora? Déjame decirte, José Luis, desde el plano legal, las empresas han sido objeto de ataques, de presiones, de clausuras, de suspensiones, de limitaciones de permisos, de bloqueos en el suministro de agua, bloqueos en el servicio de drenaje. Muchas de ellas optaron por pagar. Creímos que pagando en un inicio, el gobierno iba a tomar ya cierta tolerancia y decir, bueno, ya pagó. Pero están dando la vuelta ahorita a muchas empresas. Le están dando la vuelta y ahora le están diciendo, oye, también tienes otros derechos de agua no contabilizada que no te habíamos tomado en cuenta, ¿eh? Entonces, para seguir con tu trámite tienes que cumplir con esta segunda vuelta de pagos. Y eso ya se está generando en algo que riesgos para la estabilidad del Estado. No es una desunión, es un temor a la represalia real que existe, el uso de las instituciones para atacar a las empresas y a las personas. Eso es real. Eso es lo que ha frenado una unión. Pero hoy ya en esa segunda vuelta, creo que las empresas, y sobre todo las más pequeñas, que los empresarios grandes, con el esfuerzo que tengan que hacer, lo pagan. Pero las pequeñas empresas, con las que también tenemos relación y están afiliadas a las cámaras, son empresas que no tienen, y más que estuvieron cerradas en la pandemia.
No tienen para pagar esos cobros indebidos que están haciendo. Y lamentablemente se están haciendo. Y ya llegaron a la población, ¿eh? Y ya llegaron a la población. Con lecturas falsas, lecturas indebidas, lecturas que ni siquiera son correctas, son fácticas. Simplemente es por una recaudación de ese 20% que se volvió voraz. Entonces, la unión es porque ya llega un momento donde el Estado de Derecho es tan vulnerado, ya es tan grave, que ya no puedes dejarlo más. Me parece que no tiene que ver nada con épocas electorales o por una desunión o por algo. Me parece que es algo real, hay represalias, hay abusos, pero que ya fueron tantos y tan grandes y en tantos sectores y son tan constantes y tan comunes, y que ahora ya se volvieron una condicionante, porque si quieres sacar un permiso de construcción, si quieres sacar un permiso de venta de algún producto, está condicionado a que te regularices con ellos. Esto se vuelve algo que ya salió fuera de control del Estado de Derecho. Creo que esa es la causa. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que tenemos unas 3, pero quizás se las podemos mandar por escrito. Sí, presidente, yo creo que si gusta la última, que tiene que ver con el tema el tema económico para el 2021, ¿cuál es la perspectiva que tienen? Y justamente la pregunta para usted, presidente, si gusta para finalizar con usted esta pregunta únicamente. Pero yo no soy economista. Pero Alejandra Pérez le hace la pregunta sí, con mucho gusto. Con mucho gusto y reitero la disculpa por el tiempo, ¿no? Que son 12 y ustedes también tienen su tiempo bien medido. Claro. Pues la perspectiva económica que tenemos es una perspectiva incierta, veíamos, por lo menos en el aspecto personal, es una perspectiva con mucho ánimo de que venga un mejor 2021, pero sin embargo las expectativas de crecimiento que ya hemos visto una y otra vez son expectativas bajas comparativamente con lo que nos decreció la economía en el periodo 2020. Aquí en lo que es la región fronteriza y sobre todo Baja California, sabemos muy bien que nuestro empleo fue salvado, o sea que las empresas cumplieron su compromiso de retener a los empleados e inclusive de contratar. Si vemos las estadísticas anuales, vamos a ver que hemos generado algo de empleos, y digo hemos porque es el sector empresarial quien genera los empleos, ¿no? Entonces, pero no así vemos, por ejemplo, las exportaciones por nuestras fronteras han bajado, tienen un descenso anual, y las importaciones también. El sector comercio también ha dado indicaciones y declaraciones de que ha tenido un año difícil y bajo de ventas ya en general, obviamente por los meses que estuvo cerrado e inclusive cómo cerró el año. El sector servicios, no se diga, el turismo, pues está bastante dolido. Y habrá algunos otros sectores que tuvieron un buen año o un año aceptable, como puede ser el de la construcción privada y otros tantos, ¿no? Pero en la balanza es un año difícil de absorber, es un año que tenemos mucha esperanza del próximo año 2021, que ya estamos en él, de que pues el gobierno nos apoye, sobre todo a las micros y pequeñas empresas que son las más vulnerables, que no quisiéramos que cerraran, me refiero yo en el Estado. Recordemos que muchas empresas pudieron terminar este ciclo anual con sus puertas abiertas, o sea, no cerrar, no despedir personal. Y lo demostraron con las estadísticas. Entonces, pero sí están muy vulnerables y hemos hecho algunas investigaciones formales para determinar exactamente la vulnerabilidad del sector. Entonces, no ocupamos distracciones, no ocupamos más embates, ocupamos más bien realmente un apoyo en gestión, sobre todo, no económico necesariamente. Algunos sí necesitan un apoyo económico, pero realmente necesitamos un buen ambiente de negocios. Esa sería mi interpretación, y si alguien más pudiera ayudarme a concluir, se lo agradecería. No sé si alguien más de los presidentes está por ahí. No, para mí creo que quedó claro al sentir, Gabriel. Muy bien, adelante entonces con la clausura. Clausuramos. Las demás preguntas las dejamos para respondérselas vía correo electrónico o vía WhatsApp. Hay varias preguntas más adicionales, entonces las dejamos
y son muy técnicas, seguramente son para el licenciado Adolfo Farías, para el doctor Adolfo Farías, perdón. Agradecemos muchísimo otra vez su buena cobertura, su buena disposición, y también al doctor Solís y a nuestros presidentes, claro, el agradecer esta atención a esta primera conferencia de prensa del año 2021. Que tengan un buen día y una buena semana. Gracias. Muchas gracias. Yo permanezco aquí conectado para darle atención a los medios con el tema de mandarles información adicional. Hasta luego. Gracias, Adrián. Pues les haremos llegar, tengo aquí y copié las preguntas todas hasta el final, tanto las de Zeta como las de Corina y una que se agregó al final para poderlas responder de manera directa. Muy bien, gracias, Michelle. Gerardo Sánchez, también la hicimos transmisión vía Facebook desde el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Ahí puedes encontrar la liga con toda la conferencia. Y con todo gusto te haremos llegar una liga adicional de las participaciones. Y una disculpa, no es que no quisiéramos darles el acceso, fue un problema aquí técnico que trataba de darles el acceso, pero creo que tenía que salirme de aquí del en vivo para poderles hacer la transmisión. Muy bien, ¿algún otro dato, amigos, que deseen que les compartamos? Gerardo, ¿alguna otra información? Bueno, entonces concluimos. Michelle, pues muchas gracias. Bonito día a todos y estamos aquí en contacto. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.